Dios le bendiga a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Este es su hermano en la fe, Carlos Bonilla Rivera. Esperamos que se encuentren todos bien y en salud. Hoy tendremos un mensaje directo porque es necesario que así sea. Y lleva por título: ser un espectador no es suficiente. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, con desconocer lo que dice la palabra de Dios contenida en la Biblia, ya que si desconocemos lo que ahí dice, esto no nos eximirá ante Dios. Y muchos, debo decir, que asisten a las congregaciones consistentemente, y eso es bueno, pero no es suficiente. Tenemos que ser obedientes. No hay excusa. La palabra dice en Josué 1:8: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que esté escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Así que debemos comenzar hablando de que para obedecer tenemos que leer, estudiar y practicar lo que dice la palabra de Dios contenida en la Biblia. No hacer esto nos pone en desobediencia ante Dios. En Santiago 2, del 14 al 17, la palabra dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Cuando alguien tiene hambre y necesidad, por favor, no le digamos: voy a orar por ti. Porque primero tenemos que satisfacer y ayudar a la persona con su necesidad fisiológica, proveyéndole comida para su necesidad biológica, y luego podremos decirle: vamos a orar por ti. Amén. Estar siempre sentado en la iglesia, recibiendo y no dando nada, ni aportando a la obra del Señor, esto definitivamente está incompleto y tendrá consecuencias en nuestra contra. Si nosotros vamos a Mateo 25, del 31 al 46, ahí vamos a ver el juicio de las naciones, esto narrado por el mismo Señor Jesucristo, que dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. El Señor estará a cargo de llevar un juicio a todas las naciones, esto después de la segunda venida del Señor Jesucristo, donde no serán enjuiciados por fe, no, sino más bien por cómo trataron a su prójimo y a los necesitados. Aquellos que sí sirvieron, debo decir, a los más necesitados serán bienvenidos al reino, mientras aquellos que no hicieron esto serán llevados al castigo eterno. Mis queridos hermanos, ¿ve usted la importancia de trabajar en alguna obra ministerial, en predicar la palabra como así lo dejó dicho el mismo Señor Jesucristo? Haciendo obra para Dios no es meramente ir los domingos a la iglesia y escuchar mensajes, a orar. Esto es parte, sí, pero no es suficiente. Es una parte de nuestras obligaciones. Recordemos que debemos ser obedientes. En 1 Samuel 15:22 la Biblia nos dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. En Oseas 6:6 la palabra también dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Hermanos, Dios valora más el conocimiento y la misericordia. Esto expresado, esto cuando nosotros le somos obedientes y seguimos las actitudes correctas en vez de simples rituales religiosos y en sacrificios superficiales. Debo decir, hay que darle más importancia a tener una relación íntima y sincera con Dios y no a ser hipócritas. ¿Y qué es ser un hipócrita? Bueno, la hipocresía no es nada más y nada menos que el acto del fingir o aparentar cualidades, sentimientos o ideas que son contrarios a lo que una persona realmente tiene o experimenta. Es como tener una doble cara o comportarse de una manera contraria a los valores del reino, donde a menudo el objetivo es ocultar las verdaderas intenciones de la persona. Así que, porque el hombre en la tierra tiene sus propios pensamientos y así también sus preferencias y también agendas, donde la mayoría
tiene favoritismo hacia unos particulares, hacia un sector y, por supuesto, privilegios para sus amigos. No así con el resto, que trata de manera desigual. Dios trata a todos de manera igual, no tiene excepción de persona, pero requiere obediencia, mis queridos hermanos. Ser simplemente un espectador en la iglesia no va a ser una gran diferencia. El Señor requiere de nosotros acción. El Señor también nos exige que publiquemos, que hablemos sobre el Evangelio de Salvación, como lo estamos haciendo ahora, en estos instantes. Es muy importante esto, mis queridos hermanos. Así que recordemos que requiere obediencia. Sacrificios no quiero, sino obediencia. Amén. Que el ir a la iglesia y sentarse allí y escuchar mensajes es malo. No, eso no es lo que digo. Lo que sí dije es que hacer esto simplemente y únicamente está incompleto. Y para Dios tenemos que dar todo. Porque Él dio todo. Él envió a su Hijo a salvarnos a todos. No a un sector, sino a todos. Y Él lo dio todo por ti y por mí. Por lo tanto, Él requiere nuestra obediencia y que le seamos fieles. Si usted no le es fiel al Señor, no es obediente. Y si no es obediente, como dijo el mismo Señor Jesucristo, para concluir ya, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que obedece al Padre que está en los cielos. Amén. Mucho ojo. Hay que trabajar para el Señor. Él requiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Pero para que usted sea luz, usted tiene que conocer lo que dice la Biblia y obedecerla y practicar lo que allí se dice. Y le en contra, en muchas ocasiones, de la práctica del mundo. Y ahí es que muchos se cuelgan. Por eso es que servir al Señor y seguirle no es fácil. Así que dejemos de ser simples espectadores y pongamos la mano en el arado, porque así el Señor lo requiere de ti, pero también de mí. Amén. Que no me atrevo a hablar a las personas que yo no sé mucho de esto. Usted pídale al Señor para que el Señor le dé discernimiento, para que el Señor lo capacite, porque Él lo puede hacer. Como lo hizo conmigo, lo hará contigo. Amén. Así que hasta aquí mi parte, mis queridos hermanos. Teníamos que traer esto. No basta con ser un simple espectador. No es suficiente. Pongamos la mano en el arado y vamos a trabajar por la obra del Señor. Que Dios te bendiga.